Hermes era el hijo de Zeus con Maia, la diosa de las llanuras. Incluso el día en que nació, increíble hasta para un dios, era un bebé extraordinario. Sin haber cumplido siquiera un día de vida, se zafó de los brazos de su madre y corrió hasta el caparazón de una tortuga que estaba en el suelo, a poca distancia. Tomó el caparazón, abrió agujeros en los costados y atándole cuerdas, improvisó una melodía. Así se construyó la primera lira. Orgulloso de aquel comienzo, Hermes, al caer la tarde, mientras su madre dormía, salió en busca de otra aventura y merodeó por las praderas perfumadas donde Apolo pastaba su ganado. Los pastos eran abundantes y las reses carnosas y bien alimentadas. El travieso dios, que apenas tenía un día de nacido, decidió preparar algunas para la cena. Tomó 50 del rebaño y, para que no dejaran huellas en la tierra blanda, les ató hojas a las pezuñas. Luego condujo a los animales lejos del pastizal, hacia un lugar tranquilo. Allí sacrificó a 2, se las comió y guardó el resto para otro banquete. Después regresó junto a su madre, que aún no había despertado. Más tarde, cuando Apolo notó que faltaban 50 de sus animales, buscó por todas partes, pero no pudo encontrarlos. Justo cuando estaba por rendirse y creer que se habían perdido, recordó que hacía poco Zeus había tenido un hijo al que había designado como dios de los ladrones. Sospechando que su ganado podía estar en manos de ese hábil ladrón, Apolo fue de inmediato al lugar donde Maia y su bebé dormían. El dios enfurecido, despertando al bebé con ira, lo responsabilizó de aquel robo, pero Hermes aseguró ser inocente y preguntó: ¿dónde se ha oído que un bebé de apenas un día pueda hacer algo así? Aún así, Apolo no creyó en la sinceridad de esas palabras y, convencido de que el niño era culpable, lo arrastró hasta el Olimpo. Allí, a Hermes ya no le era posible fingir que no sabía nada del ganado desaparecido. Confesó que él era el ladrón y le mostró a Apolo dónde estaban las reses que había robado, y a cambio de las 2 que se había comido, le entregó al dios del sol su nueva lira. A Apolo le gustó tanto aquel regalo que le dio al príncipe de los ladrones, de apenas un día de nacido, un bastón mágico. Cuando se colocaba entre quienes discutían, hacía que toda la ira y la ambición se apaciguaran. Deseando poner a prueba el bastón, Hermes lo sostuvo entre 2 serpientes que peleaban por comerse a un pájaro herido, y de inmediato ambas serpientes se enroscaron alrededor del bastón y se abrazaron en paz. Satisfecho con lo que vio, Hermes ordenó que aquellas 2 serpientes permanecieran allí mientras existiera el bastón. Los dioses le dieron a Hermes, el joven, otros 2 regalos valiosos, un casco alado y un par de sandalias aladas. Así, como mensajero de los dioses, podría realizar con rapidez innumerables encargos y labores de comunicación. Entre las muchas tareas asignadas a Hermes, estaba también la de conducir las almas de los muertos hasta Hades, pero eso no ocupaba todo su tiempo, y aún le quedaban muchas horas para correr hacia otras misiones. Aunque tenía fama de no inspirar demasiada confianza en lo que respecta a la honestidad, los dioses a menudo le pedían ayuda en sus apuros. En una misión especialmente delicada, había demostrado ser un aliado competente. Eso ocurrió cuando Zeus fue a conquistar el corazón de Ío. Hera, celosa y rencorosa, mantenía los ojos bien abiertos cada vez que su esposo quería dar una vuelta por la tierra. Por eso, conseguir a Ío a espaldas de su esposa exigía que Zeus se tomara algunas molestias. Así que, sobre la colina donde pensaba encontrarse con la joven, colocó una nube, convencido de que ese velo de niebla no despertaría las sospechas de Hera. Además, procuró que el momento de visitar a Ío coincidiera con la hora en que Hera prefería dormir. Pero un día, Hera se despertó más temprano de lo habitual y, al no encontrar a Zeus a su lado, pensó que otra vez andaba tras una escapada. Miró hacia la tierra y vio la nube espesa que cubría la colina. Notó que, soplara el viento en la dirección que soplara, aquella nube no se movía ni un ápice. Segura de que se trataba de un truco para engañarla, Hera descendió flotando hasta la tierra y apareció junto a Zeus. Pero para entonces, Zeus ya había encontrado tiempo suficiente para transformar a Ío en una vaca. Hera, la de las sandalias de oro,
Se paseó por la colina recogiendo flores y luego le preguntó a su esposo por qué se entretenía tan lejos del Olimpo. Zeus dijo que había creado una vaca para divertirse. Esa explicación no bastó para engañar a Hera, pero ella fingió estar convencida y elogió el pelaje brillante del hermoso animal y sus enormes ojos. Luego le pidió a Zeus que se la regalara, y el dios de los dioses, sin saber cómo negarse a aquella petición, accedió a regañadientes. La diosa, tras obtener lo que quería, tomó a la vaca y la confió a Argos. Argos tenía 100 ojos, y aunque con frecuencia dormía, algunos de ellos siempre permanecían despiertos. Así, Hera se aseguró de que, hiciera Zeus el plan que hiciera, Ío nunca podría librarse del vigilante que jamás dormía del todo. Mientras tanto, Zeus lamentaba que aquella escapada hubiera terminado así, y pidió ayuda a Hermes, quien daba consejo a dioses y mortales en momentos difíciles. Hermes dejó a un lado el casco alado, las sandalias y su bastón en torno al cual se enroscaban las serpientes para no delatar su identidad, y descendió a la tierra disfrazado de pastor. Con su zampoña en la mano, deambuló por los alrededores hasta que por fin llegó al lugar donde Argos montaba guardia junto a la vaca. La melodía que brotaba de su instrumento era tan agradable que Argos le pidió que se quedara un poco más para seguir escuchándola. El dios astuto no rechazó la petición y continuó tocando, y, mientras lo hacía, algunos de los 100 ojos de Argos iban cediendo al sueño, aunque otros seguían de guardia, y, sin interrumpir el sonido monótono de la zampoña, para aumentar el efecto adormecedor de la música, Hermes empezó a contar historias con un tono bajo y uniforme que afectaba incluso a los ojos que aún permanecían abiertos. Contó el amor que Apolo sentía por el joven Jacinto, a quien también amaba el dios del viento Céfiro, y narró cómo, durante una competencia de lanzamiento de disco entre Apolo y su amigo, Céfiro, en un instante de celos, desvió el disco que Apolo había lanzado para que golpeara a Jacinto, causándole la muerte. Pero el dios del sol no permitió que el joven, cuya belleza era legendaria, cayera en el olvido. Transformó cada gota de su sangre derramada en delicadas flores blancas que llevarían su nombre para siempre. Luego Hermes habló de Asclepio, hijo de Apolo y Coronis, a quien fue confiado el más célebre de los centauros, Quirón, y que además aprendió de su padre el arte de la curación. Asclepio llegó a ser tan hábil en ello que incluso devolvía la vida a los muertos. Por eso murió fulminado por el rayo que Zeus arrojó, temeroso de que despertara su ira y de que aquella fama injusta se extendiera. Hermes añadió a esos relatos muchos otros sobre los amores de los dioses, y por fin los 100 ojos de Argos se cerraron por completo. Entonces Hermes desenvainó una espada afilada y separó la enorme cabeza del cuerpo. La cabeza, al caer, rodó hacia las rocas. Cuando Hera supo que su fiel servidor había muerto, se enfureció y juró castigar a los responsables. Pero antes, para honrar la lealtad de Argos, tomó sus 100 ojos y los colocó en la cola de su ave favorita, el pavo real. Luego, para vengarse, envió un gran tábano a atormentar a la pobre Ío, que aún tenía cuerpo de vaca. La desdichada criatura vagó de una tierra a otra, y una vez, desesperada por librarse del tábano que la torturaba, se arrojó al mar. A ese mar se le llamó después Mar Jónico, en memoria de Ío. Ío cruzó el mar y llegó a las costas de África, pero ni siquiera allí la dejaba en paz el tábano, y la venganza de Hera no le concedía a Ío un instante de alivio. Ni siquiera la intervención de Zeus había logrado que la reina, sin dar un paso atrás, pusiera fin a los sufrimientos de Ío, pero al final Hera aceptó apartar al tábano y devolver a Ío su forma humana, con la condición de que Zeus prometiera no volver a visitarla. El dios de los dioses, aunque a regañadientes, aceptó esa exigencia e Ío volvió a ser una hermosa joven. Cuando Zeus descendía a la tierra, no para conquistar a una muchacha, sino en busca de otras aventuras, solía llevar consigo a Hermes, pues ese dios joven y refinado era su favorito entre los olímpicos. Un día,
Ambos se disfrazaron de viajeros y se detuvieron en la cabaña de una pareja anciana llamada Filemón y Baucis. Fingiendo estar cansados, pidieron permiso para descansar allí. Los ancianos se alegraron de que aquellos forasteros honraran su humilde hogar, y, para demostrar su hospitalidad, Filemón decidió sacrificar lo único que tenían para llenar la mesa de los invitados con carne. Era un ganso grande y gordo que, aunque podría adornar la mesa de los dioses, no tenía ninguna intención de morir ni de ser comido. Por eso, cuando el anciano intentó atraparlo, el ave se escondió entre las rodillas de Zeus. Al enterarse de que la pareja pretendía ofrecer en sacrificio lo único que poseían, el dios de los dioses se conmovió profundamente ante tanta bondad, pero no les permitió matar al ave que había acudido a él en busca de protección. Entonces, la bondadosa dueña de casa, Baucis, ofreció a sus huéspedes aceitunas, encurtido de cornejo, queso y huevos cocidos en las cenizas. Sobre la mesa colocó vasos y platos de barro, que antes había limpiado con hierbas aromáticas, y a un lado dejó una jarra llena de su mejor vino. La comida continuaba. Mientras los invitados comían su postre de manzanas y miel, Baucis se esforzaba por cumplir del mejor modo sus deberes de anfitriona, pero se había olvidado de vigilar la jarra. Sin embargo, el anciano Filemón observaba con asombro cómo la jarra se llenaba sola cada vez que se vaciaba. Susurró a su esposa para que presenciara aquel milagro. Cuando ella también vio la jarra, que nunca se agotaba, un temor extraño le oprimió el corazón y miró, inquieta, a los forasteros sonrientes. Entonces, Zeus les reveló a los ancianos quiénes eran en realidad sus huéspedes y les ordenó que pidieran un regalo. Juró sobre el río Estigia que cumpliría su deseo. Filemón y Baucis pidieron servir a los dioses mientras les durara la vida, y cuando ya no pudieran ofrecer más servicio, abandonar este mundo juntos. Satisfecho ante una petición tan humilde, Zeus prometió que todo sería como deseaban, y transformó su modesta cabaña en un hermoso templo donde todos pudieran rendir culto a los dioses. Tras muchos años de servir allí con fidelidad, Filemón y Baucis murieron, y Zeus, en memoria de su devoción, convirtió a la pareja en majestuosos plátanos que permanecían ante las columnas del templo. Gracias por ver el video. Espero sus comentarios. Si les gustó, no olviden darle a me gusta. Nos vemos en el próximo video. Con mucho cariño.